nuestro invitado del día de hoy. Él es el arquitecto, el licenciado, también Lolo Echeverría, analista político, y vamos a hablar sobre la situación de Venezuela. Bienvenido, licenciado. Siempre es un gusto tenerlo aquí en la 96.9. Sí, buenos días, Sofía. Un gusto estar con usted. Un saludo también para la audiencia. Licenciado, hemos visto este conflicto que hay, ¿no? En Venezuela, más allá de las crisis que han tenido tantas décadas. Ahora el presidente Maduro ha sido acusado por parte del presidente Donald Trump como el líder del cartel de los soles, y también él mismo ha denunciado que hay embarcaciones que estarían llegando a sus costas, embarcaciones estadounidenses en forma para él, intimidatorias. ¿A qué responde toda esta situación, licenciado? Bueno, esto es un problema sumamente complejo. Es difícil entender si es que no se tiene el panorama completo, el panorama mundial, en donde entra en juego también la situación de Ucrania y otras circunstancias también de este orden mundial que se trata de establecer. Bueno, la declaratoria de que en Venezuela ya no son gobernantes, sino que son líderes de un cartel del narcotráfico, eso es muy fuerte para Estados Unidos y para Venezuela porque en la legislación norteamericana, después de las Torres Gemelas, el terrorismo y el narcotráfico entonces fueron considerados como circunstancias muy especiales que afectan la seguridad de Estados Unidos. Y en esas condiciones le dieron al presidente de Estados Unidos la facultad de adoptar cualquier medida, insisto, cualquier medida para asegurar que los adversarios o los enemigos de Estados Unidos afectaran su seguridad. De manera que el presidente de Estados Unidos está autorizado para para adoptar cualquier medida. Ahora bien, no es presumible que pueda haber una invasión territorial a Venezuela. Se trata de un mecanismo político, de una presión política muy fuerte para provocar o la decisión de Maduro de buscar una salida para él que le dé seguridad a él o provocar una división dentro del gobierno de Venezuela que precipite un cambio político en Venezuela. Esa sería la estrategia. Pero es curioso advertir que la presencia de barcos de guerra de Estados Unidos no ha provocado la reacción mundial ni siquiera de todos los dictadores amigos de Venezuela. Los únicos que han protestado por esta exhibición de poder y esta presión de Estados Unidos han sido países como Cuba, Nicaragua, Honduras, Bolivia, Irán y Rusia. Pero es curioso, ni siquiera Colombia, México, Brasil han apoyado al régimen de Maduro porque él nunca aprobó, como han dicho, que tenía las actas que le concedan a él la victoria electoral. Licenciado, pero en Por ese, eso es sí, complicado. ujú. En ese contexto Sí. justamente iba mi siguiente pregunta. De todas maneras, hay un respaldo que no ha sido frontal todavía, pero invisible, que se siente por parte de Irán y Rusia, que son, digamos, potencias en temas de armamento nuclear, pues, ¿no? Además de económico, sobre todo Rusia. En caso de que haya realmente, usted ha dicho que usted cree que es más como una forma de dividirlo internamente, pero en caso de que se atreva a Estados Unidos, ¿usted cree que se atreva también a ingresar y de alguna manera capturar a quien le ha ofrecido 50 millones de dólares, me parece, por su cabeza, de la cabeza de Maduro, bueno, no la cabeza, pero por su captura? ¿Usted cree que cause un efecto mundial también adverso con respecto a estos Bueno, países potencias?
Miren, es difícil de interpretar una situación como esta. Del análisis de los factores, uno lo que puede es aventurar algunas hipótesis. Nadie sabe lo que va a pasar. Ujú. Eso es evidente. Si usted lee la prensa mundial, usted ve que todos están haciendo hipótesis, haciendo escenarios, nada más. Pero este problema de Venezuela hay que ponerlo en el contexto mundial. Estados Unidos y Rusia, es decir, Trump y Putin, tuvieron un acercamiento evidente. Ese acercamiento es para intentar establecer un nuevo orden en el mundo. Ahora, esto lo que indicaban los factores que se analizaron, parecían indicar que se trataba de un preacuerdo entre Trump y Putin Mm. para establecer unas zonas de seguridad de los dos países. Para Rusia, Ucrania es una zona de seguridad y para Venezuela, y para Estados Unidos, Venezuela es parte de esa zona de seguridad. Porque imagínese usted el peligro que representa para la región y para Estados Unidos que Rusia o Irán pretendan establecer bases militares en Venezuela. Eso sí es un problema muy grande y Venezuela tiene como 400 acuerdos con Irán solamente. De manera que no es difícil pensar que asustado Maduro por la posibilidad de su permanencia, pretenda forzar esa implementación de ese acuerdo con Irán. Pero hasta ahora ni Rusia ni Irán han hecho nada serio, aparte de declaraciones hasta cierto punto tibias. ¿Por qué? Porque es parte de una situación mundial en la que se involucra a Ucrania. Estados Unidos parecía dispuesto a conceder a Putin la posesión o quedarse en los territorios conquistados en Ucrania a cambio de que Ucrania mantenga la identidad del Estado y la independencia como Estado. Esto le ha provocado una situación compleja con Europa y con la OTAN, porque Europa, la seguridad de Europa ha dependido de Estados Unidos y ahora Europa tiene que buscar cómo va a financiar su propia seguridad. Pero hay otro elemento aquí que se ha hablado poco, pero es fundamental, y es la presencia sorpresiva de Estados Unidos en el Cáucaso, con un acuerdo celebrado en la Casa Blanca entre Azerbaiyán y Armenia. Azerbaiyán y Armenia son dos países en el Mar Caspio que han tenido un conflicto de 30 años, porque Azerbaiyán tiene su territorio dividido en dos partes y en la mitad está Armenia. Y Armenia tenía la pretensión de un territorio, el Nagorno-Karabaj, metido dentro de Azerbaiyán. Rusia estaba con tropas ahí para asegurar la paz, pero esa paz se rompió porque Rusia derribó un avión de Azerbaiyán y pretendió, nunca reconoció que fue un error y que fue bajado ese avión provocando muertos con un cohete, probablemente pensando que era un avión ucraniano. Y nunca pidió disculpas, sino que pretendió culpar a un error del piloto. Pero las investigaciones muestran que ese avión estaba lleno de esquirlas de la bomba que había explotado. Por lo tanto, esto provocó una discrepancia que termina en este sorpresivo acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán para poner fin a su disputa, estableciendo un corredor que estaría entregado a empresas norteamericanas para unir los dos territorios de Azerbaiyán. Ese acuerdo prevé establecer que empresas norteamericanas construyan y administren este corredor durante 100 años.
esto debe haber sido una sorpresa para Putin y es probable que esto haya puesto dificultades en el acuerdo que parecía estar acercándose en Ucrania. Y entonces, lo que ha pasado en Venezuela tal vez era parte de ese acuerdo entre Putin y Donald Trump, entre Estados Unidos y Rusia, que empieza a complicarse porque Ucrania y Europa no aceptan que Rusia se quede con territorios conquistados. Y esta presión que está ejerciendo Estados Unidos en Venezuela es una presión que todavía no da ningún resultado y que puede ser que Maduro se mantenga en el poder. Esa es la situación global y es una cuestión de geopolítica, como usted ve Sí. con esta explicación, y tiene que ver también con las posibilidades de un acuerdo en Ucrania. Ok, o sea, interesante, licenciado, cómo todo se va moviendo según las negociaciones entre Putin y Trump, ¿no? Afecta al mundo entero en realidad. Pero justamente como somos parte del mundo, Ecuador, nos toca tomar posiciones. Hemos visto que el presidente de la República, Daniel Noboa, ha declarado también al presidente Maduro como líder del cartel de los soles, igual como lo hizo Trump, y se ha visto un acercamiento bastante para muchos positivo a la administración de Trump. ¿Qué nos espera en este conflicto? Mantenernos al margen, involucrarnos en el caso de que haya algo un poco más grave, digamos, que esperemos que así no sea. ¿Qué posición deberíamos tomar nosotros como país, licenciado? Nosotros no podemos mantenernos al margen en una situación tan compleja, porque imagínese usted si Rusia o Irán llegaran a establecer bases o a tener el control militar en Venezuela, el problema sería para toda la región y podría entonces desencadenar conflictos con distintos países. Por eso es que ni Brasil ni Colombia, que son amigos del régimen de Maduro, ni siquiera ellos han expresado una protesta muy sonora contra Estados Unidos, ni tampoco un apoyo demasiado devoto a Maduro. Así que el Ecuador tiene que ponerse del lado de Estados Unidos, que es el que está impidiendo la presencia de potencias extrañas en América Latina y que Maduro, por desesperación y por supervivencia política, pueda entregar una parte del continente americano a potencias como Irán o Rusia, lo que provocaría una desestabilización de toda la región con consecuencias difíciles de anticipar en lo económico, en el gasto militar, en las relaciones con Estados Unidos, en los mercados internacionales, en el mercado del petróleo, porque no hay que olvidar que Venezuela tiene las reservas más grandes del mundo, porque son 300.000 millones de barriles de petróleo en reservas, de los cuales por la crisis y por la torpeza del gobierno del dictador Maduro, no puede explotar sino en este momento con la presencia de una empresa norteamericana, 1,5 millones de barriles diarios, pero podría estar explotando 5 millones de barriles, de manera que sí tiene capacidad de influir en el mercado petrolero. Así que por todas estas circunstancias nosotros no podemos estar al margen y tenemos que estar del lado de Estados Unidos, que en este caso defiende la posibilidad de mantener la paz en el continente y la democracia en el continente. Perfecto. Le agradecemos, licenciado Lolo Echeverría, por su análisis aquí, como siempre, súper interesante. Nos trae nuevas formas de ver, más información y nuevas formas de ver lo que pasa en este contexto mundial, ¿no? Que muchos lo ven distante, pero lejano, pero que en realidad nos afecta
bastante a todos los países. Gracias, licenciado Lolo Echeverría, por su participación aquí en la 96.9. Gracias a usted, un buen día para todos. Buenos días.